Hola, mi nombre es José Ángel Ramírez Salazar. Actualmente estudio en la UPN en la licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica. Mi docente actual es el doctor Carlos González Cardona. Ahorita estoy cursando el módulo número 4 que se llama Educación, Sociedad y Cultura. Este es mi trabajo final de este módulo. En esta actividad final del módulo 4 hablaré de los contextos de la educación en el presente. También de una entrevista que le hice a mi madre, ya que ella vivió parte de su infancia en los años 60. También hablaré de mí, cómo fue mi etapa en mi vida escolar, y comentaré sobre el rezago que hay en México y las causas de por qué muchos sujetos se les dificulta el ingreso a la educación superior. Aquí al final de este video le hice la entrevista a Yolanda Cruz Gómez, hice un guión y le hice 10 preguntas que ella me contestó y al final verán cuáles las respuestas. Y al final también de este trabajo hablaré de cómo las TSI han influido en la educación y en el mundo actual por medio de las redes. Empezamos. La educación en México del pasado era muy precaria, autoritaria y rígida, pero los maestros eran valientes, eran audaces y siempre comprometidos con la educación para la patria. Querían que México fuera un país mejor y que lucharan por sus derechos y que sus tierras fueran para su pueblo para poder sobrevivir. La educación en México es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país, enfrentando desafíos como la desigualdad y la calidad educativa. Aquí tengo un concepto de educación educativa. La educación educativa es un enfoque pedagógico que se centra en el desarrollo integral de los estudiantes, no solo en la adquisición de conocimientos, sino también en la forma de habilidades, valores y actitudes que le permite ser al ciudadano responsable y participativo en la sociedad. Ahorita voy a hablar de la educación del pasado. Yo le hice una entrevista a mi madre, ya que ella cursó su educación en los años 60 y le hice unas preguntas. La primera pregunta fue: ¿cómo era la escuela? Ella comenta que había aproximadamente salones con ventanales grandes. El salón tenía bancos, pues le llamaban pupitres. Se sentaban de 3. Había un escritorio con su silla y un pizarrón grande. Había 3 patios, 2 eran amplios y un tercer patio mucho más grande en el cual había juegos. Había columpios, resbaladeros y un pasamanos. También había un salón muy amplio que era el desayunador, donde compartía el desayuno por la mañana y me gustaba mucho porque era de calidad. Había una dirección, baños, bebederos, estaba bardeada y era de 2 plantas. La segunda pregunta que le hice fue: ¿qué tipo de actividades hacían? Ella comentó que trabajaban en el salón, haciendo los ejercicios que nos indicaban los maestros, como suma, restas, hacer planas, hacer lecturas, practicaban las tablas, hacían asambleas, presentaban bailables. La tercera pregunta que le hice fue: ¿cómo eran sus compañeros y maestros? Ella comentó que sus compañeros eran personas buenas, no hacían violencia, eran muy respetuosas, no había problemas de pleitos, tenían buena relación. A los maestros se les notaba que tenían vocación, eran empáticos, caían bien, enseñaban con métodos de mucha repetición, como leer, hacer planas y muchas tablas. La cuarta pregunta que le hice fue: ¿qué tal le pedían y qué materias estudiaban? Ella comentó que le pedían que fueran a la biblioteca a investigar temas, estudiaban los cuestionarios para los exámenes. En la secundaria se preparaban para exponer clase y contestaban los cuadernos de la materia que les encargaban. Otra pregunta que le hice fue: ¿qué útiles escolares llevaban? Ella comentó que en la primaria los libros de texto eran gratuitos, libretas, el juego de geometría, llevaban juego de geometría, plumas, lápices, colores, resistor y llevaban los libros forrados. Otra pregunta que le hice fue que si había recreos y cómo eran. Ella comentó que sí, eran de media hora, pero un patio era para hombres y otro para mujeres. No se podían mezclar los dos géneros en la hora del recreo.
La otra pregunta que hice fue si había castigos escolares y cuáles eran. Ella comentó que sí, pero nomás eran para los alumnos que requerían. Les ponían orejas de burro, les pegaban con el borrado en las manos, los hincaban, los sacaban al sol, los castigos eran muy estrictos. La última pregunta que le hice fue que qué comían a la hora del recreo. Ella comentó que comía el lonche que le daba a su mamá, por ejemplo, pues taquitos con frijoles. Ahora hablaré acerca de mi infancia en las escuelas. Yo recibí una buena educación primaria de excelente calidad. Tenía buenos maestros, todos comprometidos con la educación. Mi pasado por la primaria fue primordial para poder desarrollarme académicamente, intelectualmente y socialmente. Los maestros eran fundamentales en las instituciones, ya que tenían mucha autoridad y podían enseñar mejor al educando. Fomentaban muchos valores que hoy en día se siguen inculcando, pero de diferente manera. Su relación en el pasado y con la que recibí fue de enseñanza-aprendizaje. Ahora hablaré del rezago en México. Muchos mexicanos ven limitadas desde temprana edad sus oportunidades de bienestar, como consecuencia de las características de la transmisión intergeneracional de capital educativo y de oportunidades laborales, los cuales influyen en la elevada y persistente desigualdad social y económica. Los estudiantes más pobres suelen desenvolver en un ambiente educativo poco propicio para la continuidad de sus estudios y para alcanzar logros educativos, ya que el rendimiento educativo está ligado a los contextos socioculturales predominantes en la escuela. Ahora hablaré un poco de la educación superior. En el sistema educativo todo le hace severos problemas de rezago y exclusión. Entre los principales obstáculos que se tienen que enfrentar está la deserción escolar, el limitado acceso para ciertos grupos poblacionales y la escasa pertinencia entre formas escolares previas. Y la educación superior es el primer problema del ingreso a la educación superior en nuestros países. Algunas causas de ingreso a la educación superior. Aquí voy a mencionar algunas. Las principales causas por la que mayor parte de los jóvenes no acceden a la educación superior son porque la mayoría de las experiencias tienen que seguir un proceso de admisión más o menos complejo, dependiente de la institución a la que se esté postulado, lo cual, entre otras cosas, implica la presentación de cuando menos un examen de conocimientos y de bajos recursos para poder pagar. En otros casos, el ingreso se da a través del pase automático. Aquí le hice una entrevista a una conocida acerca de sus estudios académicos en la media superior. Ella se llama Yolanda Cruz Gómez. Primero voy a decir el guión de entrevista y ya después la entrevista que le hice a la compañera. El objetivo de esta entrevista pues es investigar los principales problemas por qué no tuvo acceso a una mejor educación de calidad. Los datos generales de la persona los voy a dar a conocer. Su nombre es Yolanda Cruz Gómez. Ocupación pues ventas al mostrador. Ella tiene 19 años. Su sexo es femenino. Su escolaridad es secundaria terminada. Su lugar de nacimiento es Matehuala, San Luis Potosí, México. Y su fecha de nacimiento es el 26 de junio del 2016. Le hice 10 preguntas a la conocida acerca de por qué no entrar a la preparatoria. La primera pregunta que le hice: ¿cuándo asististe por primera vez a la escuela y te gustó y por qué? Ella contestó que sí, porque conoció nuevos amigos. La segunda pregunta que fue ¿cuáles fueron tus primeras experiencias en la institución educativa? Ella dice que todo le parecía interesante porque aprendió cosas nuevas y tuve mucha relación con personas que no eran de su familia. La tercera pregunta que le hice: ¿por qué no le diste continuidad a tus estudios? Ella dice que por lo económico, y entró a trabajar para ayudar a su familia. La pregunta número 4 que le hice fue: ¿en el transcurso de tus estudios tuviste algún problema con una discapacidad o con un compañero discapacitado?
Dijo que sí. Después le pregunté cómo era su relación con el discapacitado. Ella preguntó que fue positiva, ya que los maestros le enseñaban los valores entre ellos, el respeto y la empatía hacia los demás. La sexta pregunta que le hice fue cómo era tu cultura y tu entorno en tu comunidad escolar de enseñanza-aprendizaje. Ella comentó que no era muy de calidad, pero sí enseñaban lo básico: sumar, restar, dividir, multiplicar y leer. Y había un poco más de apoyo del gobierno. La otra pregunta que hice fue, ¿tuviste algún problema en algún nivel de tus estudios por ser mujer? Ella contestó que no. Otra pregunta que le hice fue, ¿existía el respeto, discriminación, igualdad de género en instituciones educativas y por qué? Dice que ella sí, que sí había respeto y todo eso, porque pues el trato era equitativo. La novena pregunta que le hice fue, ¿tuviste compañeros de otras comunidades indígenas? Dice que no. La última pregunta que le hice, ¿por qué crees que algunos estudiantes no terminan sus estudios superiores de carrera profesional? Ella comentó que por falta de interés, por dificultades académicas, problemas familiares, entornos que lo rodeaba, pues más que nada la influencia. Mm, Ahora hablaré de las TCI. Las tecnologías de información y la comunicación son los recursos, programas o herramientas usadas para administrar, procesar y compartir información a través de numerosos soportes tecnológicos, como la televisión, el teléfono, móviles, tablets, ordenadores, radios e internet. Las tecnologías de información y la comunicación influyen en la educación en el mundo actual, a través de redes, transformando la forma en que se enseña y se aprende. Las TIC han permitido una mayor interacción entre educadores y estudiantes, fomentando un aprendizaje más dinámico y colaborativo. Además, han facilitado el acceso a la información y han promovido la educación de nuevos enfoques pedagógicos estratégicos innovadores. La integración de las TIC en la educación han sido catalizadas de la innovación educativa, proporcionando herramientas y plataformas que faciliten el acceso a la información y promueven la colaboración entre estudiantes y docentes. Pero también tienen desafíos para la educación y en la vida cotidiana, eh, como son la adicción digital. Uno de estos desafíos más significativos es la adicción digital. Las redes sociales y los juegos en línea pueden ser altamente adictivos, afectando la salud y la salud mental de las personas. Otro desafío que tiene pues es la privacidad y la seguridad. La creciente cantidad de datos personales compartidos en línea han generado preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad. La protección de nuestros datos se ha convertido en una prioridad. Otro desafío que es el aislamiento social. Eh, las TIC nos permiten conectar con personas de todo el mundo. También puede contribuir al aislamiento social cuando se abusa de ellas. Otro desafío que está ahí es la infoxicación. Es el exceso de información disponible en líneas. Puede ser abrumador. Las personas a menudo luchan por discernir la información, revelan su superflua. Eh, Otro desafío que también tenemos ahí es pues la dependencia tecnológica. Es la excesiva de las TCI, que puede llevar a disminución de habilidades sociales y la capacidad de resolución de problemas fuera del mundo digital. Yo en conclusión, así a pocas palabras, a rasgos, a poquitos rasgos, es que en este módulo yo pude aprender cómo la educación fue evolucionando desde las culturas y sus tecnologías, cómo fueron modernizando los métodos de enseñanza-aprendizaje en la educación.
Llegamos al fin de esta actividad. Gracias al profesor Carlos por enseñarnos sus aprendizajes, y estoy muy agradecido con la UPN por la oportunidad de poder volver a estudiar licenciatura, que es muy bonita. Gracias a todos y bendiciones.